Buenos días. Lunes 23 de septiembre del 2024, 10 de la mañana. A través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, llevará a cabo la audiencia pública virtual de constitución en actor civil solicitada por la Procuraduría General del Estado en el proceso seguido a doña María del Pilar Cordero Jontay por la presunta comisión de los delitos, del delito de concusión en agravio del Estado. Expediente 12-2024-2. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, oficina 836, Cercado de Lima, y con casilla SINOE 106255. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Muy buenos días, señor magistrado, señor fiscal y presentes todos. Por parte de la Procuraduría General del Estado, el abogado Luis Eduardo Santiago Martínez, con Colegio Lima número 50103, celular número 9922-39112, casilla electrónica 119188, correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.p, domicilio real y procesal en calle Germán Schereiber 205, San Isidro, Lima. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Por la defensa de la señora Cordero Jontay. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días, señor representante del Ministerio Público y señor representante de la Procuraduría. Por la defensa técnica de la señora María Cordero Jontay, la abogada Jenny Vilcatoma de la Cruz, con registro del Colegio de Abogados 954, casilla electrónica 91390, número de celular 981-266-618, correo electrónico yvilcatoma@vilcatomaabogados.com. Señor juez, doy cuenta que la señora María Cordero, por motivos laborales, se va a conectar unos minutitos, por favor, después, pero yo la voy a representar en todo caso. Ella está en su negocio en este momento y se le ha dificultado entrar minutos antes. Ya, doctora. En todo caso, me avisa cuando esté la señora o si la veo acá, yo le doy luego el uso de la palabra para que se... Por favor. Gracias. Muchas gracias. Por la defensa pública, doctora Astacio. Señor juez supremo, muy buenos días. Buenos días con los presentes. Puede acreditarse, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacio Vicente, con registro de Colegio de Abogados de Ica 4618 y con domicilio procesal en Girón Caraballo 831, Cercado de Lima, con casilla electrónica 44902. Señor magistrado, requiero a esta audiencia requerimiento de su despacho. Muchas gracias. Gracias, doctora Astacio. Se encuentra la defensa de la señora Cordero Jontay, que es la doctora Vilcatoma, con lo que agradezco su presencia en esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Muchas gracias. Proceda a retirarme. Buen día. Gracias. Hasta luego. Cristian, ¿hay escritos ingresados? De lo verificado, doctor, ningún escrito. Ya. Sí, doctora Vilcatoma. Le solicito el uso de la palabra, señor juez supremo, si me lo permite. Solamente quisiera plantear una cuestión previa con una pretensión concreta, que es la suspensión de la realización de esta audiencia por lo siguiente. En el decurso del trámite de esta investigación, tenemos la petición de acumulación formulada por parte del señor representante del Ministerio Público. Esta ha sido acogida por su despacho supremo y en este momento se encuentra en trámite de apelación. En ese sentido, esta defensa quiere solicitarle a su despacho se sirva evaluar la posibilidad de suspender la audiencia de constitución de actor civil, porque es un debate que netamente va a circunscribirse sobre las imputaciones que formula el señor representante del Ministerio Público. Y estando a que todavía no se ha definido el tema de la confirmatoria de la acumulación que integra una investigación desde otro despacho fiscal provincial y un juzgado de primera instancia, a efectos de que ya se pueda tener un debate en su momento, ya con sea la confirmatoria o la revocatoria de la acumulación, para que esta defensa técnica pueda tener el ejercicio al derecho a la defensa eficaz, ¿no? Le solicitaría, señor juez, tenga bien suspender la presente audiencia para que podamos contar con una resolución que define esta acumulación,
para que el debate propio del objeto de esta audiencia ya podamos tenerlo de manera clara y precisa, si solamente va a ser por el primer hecho inicial, materia de formalización de investigación preparatoria y de aprobación por parte del Congreso, o vamos a tener ya incluido en el proceso la imputación que también trae a 2 personas que no son aforadas, pero que ha encontrado su despacho y el Ministerio Público también una línea de relación. Esa es nuestra pretensión, señor juez. Solicito lo evalúe. En todo caso, estamos a lo que usted decida. Gracias. Gracias, doctora. A ver, sí, recuerdo que hay una acumulación solicitada por la Fiscalía respecto de 2 personas que no son aforadas. Lo que no recuerdo es si cambian los hechos o cambian las imputaciones respecto de la señora Cordero Jotay. Doctor Zapata, yo sé que esta es una evidencia donde es un pedido de la Procuraduría, pero ya que estamos acá con la Fiscalía, ¿qué opina del pedido de la doctora que está solicitando que se... Luego doy la palabra a usted, doctor Santiago. Quiero que me quede claro cuál es el panorama de la comunicación. En principio, doctor, debe rechazarse lo alegado por la defensa técnica, toda vez de que, si bien es cierto, la defensa técnica ha impugnado la acumulación dispuesta por su despacho supremo, también es cierto de que esta impugnación pues no suspende los efectos de la resolución. Y en el supuesto caso negado que la sala revocara, no altera en nada la imputación por el delito de concusión contra la patrocinada de la defensa técnica. Simplemente, igual, así sea rechazado, igual no afecta en nada ni vulnera ningún derecho la constitución de actor civil por parte de la de la peticionante, que sería la Procuraduría General del Estado. O sea, totalmente hechos distintos que no va a afectar. Ahora, por efecto de economía procesal es que se solicitó la acumulación y su despacho lo considera, pero esto no altera en nada la Constitución en actor civil. Eso es todo. Gracias. Gracias. Doctor Santiago. Sí, señor magistrado, por parte de la Procuraduría General del Estado, efectivamente, esta acumulación no afecta en nada a los hechos primigenios contra la imputada. Son hechos distintos. Ahora, esta Procuraduría, de ser el caso, ¿no?, podría en su momento presentar una ampliación de pretensión civil que corresponda, pero en el suceso, en el caso concreto, son hechos distintos. Pero en este momento, los hechos son los mismos señalados en la investigación preparatoria, señor magistrado. No podemos extralimitar ni minimizar. Por lo tanto, continuamos porque el actor civil es copia fiel a los hechos materia de la formalización de la investigación preparatoria. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Doctora Vilcatoma. Muchas gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo, claro, desde el Ministerio Público, que su posición es de persecución del delito, claro, tiene un hecho que está imputando y no le afecta desde su posición. Para la Procuraduría tampoco, porque ellos están detrás de la pretensión resarcitoria de la constitución de actor civil, pero sí hay una afectación directa al derecho a la defensa por parte de la señora María Cordero Ollantay. Por lo siguiente, mire usted, sería oportuno, y considero no por obstaculizar ni dilatar, no, sería oportuno fijar otra fecha y esperar el resultado. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos ponemos en la condición, en el supuesto de que estos hechos acumulados no guardan relación en absoluto con las imputaciones de la señora María Cordero Ollantay, la acumulación no habría podido proceder. Lo que han evaluado en la audiencia de acumulación, que no ha estado presente esta defensa, pero sí hemos podido recibir el informe por parte del abogado, es que sí hay una relación, hay una triple identidad de hechos y personas. Entonces, por eso es que se ha acogido la acumulación por su despacho supremo. En el derecho a la doble instancia hemos apelado. Ahora, esta constitución de actor civil, como bien lo dice el señor representante de la Procuraduría, lo hace en base a la formalización, pero lo que es cierto es que la situación jurídica ha cambiado, porque en forma posterior el Ministerio Público ha creído conveniente en su estrategia como persecutor del delito pedir la acumulación de otro caso que, nótese, no es de una persona aforada, es de personas que están siendo investigadas, fueron investigadas en una fiscalía provincial que estaba siendo tramitado en un juzgado de investigación preparatoria. Pero como fuere,
han estimado que había triple identidad. Entonces, no podemos ahora decir que no tiene ninguna relación, que no cambia en nada, que no se modifique en nada, porque nos estaríamos yendo contra el sentido mismo de la acumulación. Entonces, para esta defensa técnica sí sería necesario, señor juez, tener un panorama completo. ¿Por qué? Porque necesitamos defendernos frente a la imputación integral del Ministerio Público. Y para estos efectos de la audiencia de constitución de actor civil, lo mismo, porque este debate se va a centrar en la formalización y en los hechos que se le imputan, sobre los cuales nosotros nos estamos oponiendo. Entonces, desde nuestra posición de estar en la parte contraria y de oponernos, sí necesitamos la claridad de esa imputación. No estamos pidiendo nada más que se suspenda, se fije una nueva fecha y se defina, porque la acumulación fue un pedido posterior a la formalización. Pongamos en cuenta también que si nos vamos a los antecedentes, este es el resultado de una denuncia constitucional aprobada por el Congreso por un hecho en concreto. Entonces todavía queda que la sala pueda hacer su verificación, su control de legalidad. Si lo estima conveniente, perfecto. Eso va a traer un resultado concreto que esperamos por parte del Ministerio Público. Tendrá que ampliar, ¿no?, su posición. Y la Procuraduría tendrá que ampliar su requerimiento para que esta defensa técnica se pueda defender en igualdad de condiciones. Es lo único que le pedimos, señor juez, es un caso distinto. Sé que la apelación que usted ha concedido es sin efecto suspensivo, no debe de suspenderse ningún tipo de tramitación, pero este es un pedido particular por la condición jurídica en la que nos encontramos. Y que si bien es cierto por la tramitación, por las fechas que se ponen, ha coincidido que ya tenemos la audiencia de constitución de actor civil, pero tenemos una situación por definirse en segunda instancia que sí va a tener para nosotros varios efectos, porque incluso, señor juez supremo, la investigación preparatoria ha sido declarada compleja y ya ha recogido ya esta situación jurídica de la acumulación que consideramos no debía haberse todavía cogido para que pueda definirse primero, ¿no? Porque también sí estamos de acuerdo que haya una amplia investigación, que se pueda verificar todo en absoluto, sí estamos de acuerdo. Lo único que queremos es que esta situación de la apelación, de la acumulación, porque han decidido que se acumule porque hay triple identidad y que en efecto va a haber una consecuencia legal en las imputaciones de la señora María Cordero, porque por un lado se dijo que eran los mismos hechos, pero también vienen otros hechos. ¿Hasta qué punto todo ello va ser recogido por el representante del Ministerio Público como imputaciones a la señora María Cordero? Porque si no hubiera habido ningún tipo de similitud ni de relación, la acumulación no hubiera procedido, señor juez supremo. Le pido, por favor, puede evaluar esta petición que estamos haciendo solo de reprogramación de la audiencia, porque estimo que ya estando al tiempo transcurrido y a la sala debe de resolver. ¿Para qué? Para que la Procuraduría también tenga la posibilidad, en atención a esa situación jurídica ya definida, si amplía, no amplía, o cuál es la situación que debemos seguir. Invoco la igualdad de partes y la igualdad de armas, perdón, y el derecho a la defensa eficaz. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Algo más por la Fiscalía o por la Procuraduría? Sí, señor. Por la Fiscalía. Primero por la Fiscalía. Acabamos de escuchar lo señalado por la defensa técnica y muy respetuosamente le mencionamos que la claridad de la imputación es incuestionable, señor magistrado. Incluso en cuanto a los hechos, no se van a ampliar, toda vez de que, de acuerdo a la autorización para el ejercicio de la acción penal y lo señalado por la disposición de la Fiscalía de la Nación, se comprende dentro de los hechos la participación del señor Alexander Paredes Caya, que es el que habría sido víctima, presunta víctima de los hechos imputados a la patrocinada de la defensa técnica, y asimismo la participación del señor Breden. Entonces, no entendemos en realidad a qué se refiere la defensa técnica cuando dice que no está clara la imputación de los hechos. Estos están debidamente claros, debidamente detallados, precisos. ¿Y cuál es la imputación concreta que se le realiza a la señora María del Pilar Cordero Jontay? Y la acumulación no ha sido para, como le digo, solicitar o imputarle nuevos hechos, ¿no? Simplemente la acumulación es por economía procesal y se va a juzgar se va a investigar en un solo proceso la participación de cada uno de estos señores.
porque la participación de la señora está clara y precisa para el Ministerio Público, conforme así lo tuvo la Fiscalización a través de la acusación constitucional. Eso es todo. Gracias. Muy amable. Doctor Santiago. Sí, doctor. Si bien es cierto que existe una acumulación, sin embargo, señor magistrado, la misma es objeto de apelación, no es pertinente en este cuaderno se discuta una eventual confirmatoria de acumulación. Por lo tanto, de confirmarse, señor magistrado, o se discuta de confirmarse la resolución que declara fundada la solicitud de acumulación, corresponderá que en ese momento procesal esta Procuraduría ejercerá conformes a sus atribuciones, solicitando ya sea una ampliación de la Constitución del Autor Civil o lo que corresponda. Asimismo, quiero resaltar que el Ministerio Público ha señalado que no se va a ampliar algunos hechos. Los hechos ya están detallados en la formalización de la investigación preparatoria. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Ya terminó el debate, doctora. Ya los he escuchado a todos. 2 minutos. Bueno, vamos a ver. La cuestión previa que ha deducido la defensa, que en el cierto sentido no es una cuestión previa, es en todo caso un cuestionamiento que después de lo escuchado por la defensa de la señora Cordero, en primer lugar, de lo escuchado también por la Fiscalía y por la defensa de la Procuraduría General del Estado. O sea, en primer lugar, efectivamente se trata del caso de una persona que es aforada, una señora congresista, y los términos de la acusación constitucional no pueden ser cambiados, tanto ni por la Fiscalía, que así los ha sostenido en su formalización, ni por este juzgado, que en ese mismo sentido tuvo por aprobada esta formalización de la investigación preparatoria. O sea, los hechos ya están determinados. Una decisión de acumulación propuesta por la Fiscalía, que este juzgado también aceptó en los términos que la Fiscalía lo estaba señalando, incorpora a 2 personas que no son aforadas. Entonces, ya eso no es ninguna novedad en este juzgado, porque hay gente que viene aforada y gente que no viene aforada, y ya se sabe que por economía, depende también como estrategia de la Fiscalía, está pidiendo que se acumule. La decisión de acumulación, como señala la defensa, ha sido cuestionada o impugnada por la defensa y se encuentra en apelación. Ya la sala tomará su decisión sobre el particular. Pero los hechos, como también señala la Procuraduría, son los mismos, la imputación es la misma. Hasta el momento ello no ha variado. Por un lado se tiene la pretensión penal, que es manejada por la Fiscalía, y por un lado el objeto de la pretensión civil, que en este caso la Procuraduría está solicitando constituirse en actor civil. O sea, esta es una herramienta que se le concede al agraviado, en este caso del Estado, para que se constituya en actor civil. Y su pretensión tiene que ajustarse necesariamente tanto a los hechos como a todo el material que presenta la Fiscalía y que está ya aprobado por este juzgado. De esa perspectiva, no ve este juzgado cómo se puede afectar ni la igualdad de armas, ¿no? Porque aquí está la defensa precisamente para, en todo caso, hacer los cuestionamientos que considere a la Constitución y al actor civil y el derecho de defensa, porque precisamente esa es la idea y por eso se le notifica para que, y incluso se han opuesto a la Constitución y al actor civil. En ese sentido, no ha lugar lo solicitado por la defensa y se va a continuar con la audiencia de Constitución y el actor civil. Así que vamos a escuchar los argumentos de la Procuraduría. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo necesita el señor Procurador? Señor magistrado, unos 15 a 20 minutos, doctor. Ok, puede comenzar. Muchas gracias. Muy buenos días. Esta Procuraduría General del Estado solicita constituirse en actor civil conforme al escrito presentado con fecha 30 de julio del año 2024. Solicitamos se nos constituya como actor civil previo cumplimiento con los requisitos legales exigidos en el artículo 100, 101 y 102 del Código Procesal Penal. Asimismo, el segundo requisito es la denominación de la persona jurídica y generales de ley. En el presente caso es el Estado peruano, representado por la entidad agraviada que es la Procuraduría General del Estado, representada por la Procuradora General María Aurora Carvajulca Quispe. Resolución que lo designa es la Resolución Suprema número 099-2024-YUS. Identificada con DNI 0948-3131, con domicilio real y procesal en calle Germán Schleiber, 205, San Isidro, Lima, con casilla electrónica 119188.
Indicación del nombre de la imputada contra quien procede la acción civil, conforme a la disposición número 1 de fecha 22 de marzo del 2024, emitido por el señor Fiscal de Nación, se dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra María del Pilar Cordero Yontay, identificada con DNI 1563-1864, calidad de autora, delito de concusión. También tenemos el relato circunstanciado del delito en agravio del Estado. El 9 de junio del 2021, señor magistrado, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución 06002-2021 del Jurado Nacional de Elecciones, a través del cual la investigada María del Pilar Cordero Jontay fue proclamada congresista de la República para el periodo legislativo 2021-2026. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2021, el Pleno del Congreso de la República aprobó constituir la Comisión Especial Multipartidaria de Análisis, Seguimiento y Coordinación y Formulación de Propuestas para los Proyectos Binacional Puyango-Tumbes durante el periodo parlamentario 2021-2026, con la finalidad de contribuir en materias legislativas y control, el Gobierno Regional de Tumbes y el Congreso. Es el caso, señor magistrado, que el 29 de octubre de 2021, la aludida comisión llevó a cabo una sesión virtual para elegir a su mesa directiva, siendo elegida por unanimidad María del Pilar Cordero Jontay como presidenta de dicha comisión, cargo que ejerció hasta el 4 de mayo del 2023. En el contexto desarrollado, la investigada habría requerido la contratación de un asesor, categoría SP nivel 8, personal de confianza, para que elabore en la Comisión Especial Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, proponiendo para dicho cargo a Rafael Aurelio Cabrejos Vela, por lo que el aludido ciudadano habría iniciado su vínculo laboral con la institución el 7 de febrero de 2022 y habría culminado el 23 de enero de 2023. Circunstancias concomitantes, conforme se ha señalado, a la fecha de los hechos de su condición, la congresista asumió la presidencia. Es así que el abuso del cargo por parte de la investigada Cordero Jontay se habría materializado cuando en el ámbito de su competencia la congresista habría conminado, obligado a Cabrejas Vela para que le entregara hasta el 75% de su remuneración mensual, logrando que éste se comprometiera a entregar el 50% de sus saberes mensuales a favor de la aludida investigada, lo que se habría realizado por intermedio de Branden Alexander Paredes Calla, técnico que laboraría en el área de archivos del Congreso de la República durante los primeros 6 meses de sus labores. Esto es marzo-agosto del 2022. Lo desarrollado, se observa que estos hechos se desprenden de la noticia criminal propalada el pasado 16 de abril del año 2023 con el programa Punto Final de Latina Televisión, en la que se desprende lo siguiente. Se te dijo de un comienzo, Branden, también lo ha dicho, esa plata es intocable, es intocable. Lo desarrollado en el párrafo precedente le habría facilitado a la imputada Cordero Jontay para exigir de forma airada que el citado ex trabajador del Congreso de la República cumpla con lo pactado, ello conforme se propaló en la nota periodística antes señalada. Ya que como hacemos con su tema, ya me imagino que fuiste a pagar y todo, ¿no? De una vez, porque como se llama, tiene que operarse, yo simplemente quiero que me cumpla lo que quedamos. Ante la negativa del aludido ciudadano de cumplir con el día exigido, esta le habría conminado que tenía que entregar el dinero en el día, señalándole, no, hoy día tiene que ser coaccionándole. Igualmente, en el mismo sentido, cuando el citado trabajador le habría indicado que tenía obligaciones de pagar, la investigada de forma prepotente le habría manifestado no saber de sus pagos y que esa plata era intocable. No, vamos al cajero, entre otros. Y así hay una línea de hecho, señor magistrado, donde se señalan las conversaciones entre el congresista y los trabajadores, y el trabajador. Lo desarrollado denotaría que la imputada Cordero Jontay no solo ostentó la calidad de congresista de la República, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Análisis y Seguimiento para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes durante el periodo parlamentario 2021-2026, sino que también, al momento de los hechos, efectuó un mal uso de los cargos que le habían otorgado, lo cual habría tenido incidencia sobre la voluntad del ciudadano Cabrejo Vela, viciándole de tal modo de acceder a sus ilegítimas pretensiones de entregarle el 50% de sus haberes mensuales a favor de la aludida investigada. Ahora bien, ante la situación descritas,
El 17 de abril de 2023, la Comisión de Ética Parlamentaria inició indagación preliminar contra la imputada María de Pilar Cordero Jontay en el expediente 122-2022, CEP-CR, y conforme a sus atribuciones emitió la resolución número 1, expediente 122-2022, 2023/CEP-CR del 12 de mayo del 2023, en el que se resolvió declarar procedente la denuncia contenida en el expediente 122-2022 contra la deuda investigada por la presunta infracción de los artículos 2, 4, literal A del Código de Ética Parlamentaria y los literales C, D, E, G, J del artículo 4, literal A, B, C, entre otros, del reglamento del Código de Ética. Posteriormente, la Comisión de Ética Parlamentaria emitió el informe final en la que, entre otros, recomendó al Pleno del Congreso de la República la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes de la imputada María del Pilar Cordero Jontay por 120 días de legislatura. Después, el 14 de marzo se debatió ante el Pleno del Congreso de la República el informe final de denuncia constitucional, en la cual este fue aprobado, procediendo el presidente y el vicepresidente del Congreso de la República a expedir la resolución legislativa del Congreso 15/2023, que resolvió haber lugar a la formación de causa penal contra la señora María del Pilar Cordero Jontay por la presunta autoría del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, artículo 382 del Código Penal, en agravio del Estado. Señor magistrado, las razones que justifican una hipótesis de pretensión reparatoria o indemnizatoria. Partimos señalar en esta sesión, señor magistrado, que la responsabilidad civil es independiente a que exista o no un delito y que estaríamos ante sujetos imputables y con capacidad de ser civilmente responsables de daños. En esta etapa inicial, repito, en esta etapa inicial se postula una posible responsabilidad civil extracontractual del tipo de daño a la persona, dividido en dos daños: daño a la imagen y daño a la institucionalidad, que es el Estado peruano. Por el delito de la administración pública, concusión, artículo 382, esta Procuraduría General del Estado solicita como daño a la imagen la suma del 50%, que es 100.000 nuevos soles, y daño a la institucionalidad, estamos solicitando la suma de 100.000 nuevos soles. En total, la suma solicitada por esta Procuraduría General del Estado es la suma de 200.000 nuevos soles, señor magistrado. Estamos pidiendo la suma de 200.000 soles. Se precisa, señor magistrado, que se trata de un monto inicial provisional, por lo que no es exigible en esta etapa acreditar el monto de la reparación civil pretendida ni pruebas del perjuicio. Por interpretación legal, señor magistrado, tenemos el artículo 388 del nuevo Código Procesal Penal, que ordena que el monto indemnizatorio recién se prueba al absolver el traslado de la acusación y al concluir el debate probatorio en el juicio oral. Por interpretación jurisprudencial, ejecutoria superior, expediente 11/2017, en el cuaderno 7 del 7 de agosto del 2017, la Sala Penal Nacional de Apelaciones, Delitos de Corrupción, señala en su fundamento 18, en relación al cuestionamiento sobre el quantum inicial del probable daño causado, estando a la estadía en que se ha formulado y que tiene relación con el avance de la investigación preparatoria, también debe ser provisional. Y en este sentido, el literal G, inciso 1 del artículo 350 del nuevo Código Procesal Penal, dispone que luego de ser notificada la acusación pueden objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión en la etapa de acusación. Después, se precisa además que el monto materia de pretensión obedece a aplicaciones factores como objetivos, subjetivos y social. Señor magistrado, las razones que justifican nuestra pretensión también es conforme a la casación 189-2019 Lima Norte. Para determinar la reparación civil por el daño extrapatrimonial causado por el Estado, no se requiere de una fórmula exacta. Señor magistrado, no se requiere una fórmula matemática, sino una medición en base al principio de equidad, consagrado en el artículo 1332 del Código Civil. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su momento preciso,
deberá fijarlo el juez con valoración equitativa, es decir, usando la proporcionalidad, hacer una valoración equitativa o prudencial del daño e igualmente considerar el artículo 1984 del Código Civil, que establece que el juez, en caso de daño moral, determina el monto indemnizatorio, considerando la magnitud y el menoscabo producido a la víctima. Y así, señor magistrado, también tenemos una casación 1535-2017 de Ayacucho del 26 de septiembre del 2018. Y también guarda relación con el acuerdo plenario número 5-2011/CJ 116 del 6 de diciembre de 2011. Al respecto, señor magistrado, nos encontramos ante una responsabilidad civil extracontractual y el artículo 1969 del Código Civil señala: aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Por ello, conforme al artículo 1969, 1970 y 1985 del Código Civil y a la Casación Civil 3470-2015 Lima Norte, se cumple con indicar, señor magistrado, los 4 elementos exigidos por la responsabilidad civil, que es el daño, la antijuricidad, factor de atribución y nexo de causalidad. Empezamos por el daño, señor magistrado, de manera rápida, que son, en el presente caso, es daño extrapatrimonial, donde se identifica que el daño derivado del delito contra la administración pública, concusión, el artículo 382. El primer daño, señor magistrado, es el derivado del mero desacato de la norma, señor magistrado. Así lo señala el acuerdo plenario de la Corte Suprema número 06-2006, que todo delito de peligro abstracto hay un daño derivado del mero desacato a la norma. En el presente caso, señor magistrado, es el desacato al mandato del artículo 382 del Código Penal, concusión. El segundo daño, señor magistrado, es el generado a los bienes jurídicos involucrados, que radica en el desvalor y afectación concreta de los intereses del Estado, de salvaguardar tales bienes de las cuales el titular es el Estado. La derivación de daños, en el acuerdo plenario lo señala, se ha identificado como bien jurídico protegido genérico en los delitos contra la administración pública. Esto es, señor magistrado, la administración pública, el correcto funcionamiento de la administración pública. El tercer daño generado, señor magistrado, es a los intereses existenciales del Estado peruano, pues con la conducta del investigado se ha derogado un daño moral en el presente caso. También existe, señor magistrado, el daño moral objetivo, reputación o prestigio del país. Así lo señala el Código Civil en su artículo 1322 y también ha afectado a la marca país, señor magistrado. El cuarto daño, señor magistrado, es el generado a la identidad institucional del Estado peruano, pues el Estado como persona jurídica es titular de derechos constitucionales, como lo ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia del TC número 0905-2001/AA/TC del 14 de agosto del 2022, fundamento 5, ¿no? La identidad del Estado es su institucionalidad y su proyecto país, afectando avanzar en su misión de ofrecer un país libre. También existe la antijuricidad, señor magistrado, se habría afectado, así lo señala el artículo 1971 del Código Civil. Por otro lado, se ha afectado la Constitución Política de Perú, el artículo 39. Todos los funcionarios, repito, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Así también señala el artículo 382 del Código Penal, la concusión. Así, señor magistrado, también se ha afectado la ley número 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública. Artículo 6, el servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósitas personas. Señor magistrado, también ha afectado el Decreto Supremo número 05-90 PCM. Artículo 27. Los funcionarios y servidores se conducirán con honestidad, respeto al público, austeridad, disciplina y eficiencia, decoro y honradez en su vida social y los intereses del trabajo y del Estado peruano. También se ha afectado, señor magistrado, la ley número 28175, marco del empleo público.
Señala el artículo 19 de la citada ley que establece que los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, como en el presente caso concreto. También la ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, señala en su 9ª disposición final, en el artículo 43, también las sanciones. La imposición de sanciones no exige o no exime a los infractores de la responsabilidad civil o penal. También dice en la citada norma de la Contraloría General de la República, en su artículo 49, la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudiera establecerse por los mismos hechos. Señor magistrado, factor de atribución. En el presente caso nos encontramos ante un factor de atribución a título de dolo. Así, la conducta de la investigada, conforme a las narraciones fácticas, ha actuado dolosamente al causar los daños detallados ut supra. También existe el nexo de causalidad entre los daños irrogados al Estado y la conducta desplegada por el investigado. Ha existido un nexo de causalidad adecuada, esto es que su conducta ha sido lo suficientemente idónea para causar los daños. Así lo señala y estamos cumpliendo con los requisitos exigidos en el artículo 1985 del Código Civil. Una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Señor magistrado, la prueba documental que acredita nuestra legitimidad para presente solicitud, el artículo 100 ya nos señala que la prueba literal D del nuevo Código Procesal Penal señala la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98 y que este artículo 98 señala la acción reparatoria solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien, según la ley civil, esté legitimado para reclamar la reparación. Y se cumple con adjuntar la copia del DNI y la resolución suprema que lo designa en el cargo. En el presente caso concreto, se ha presentado la copia del DNI y la copia de la resolución suprema 99-2024 JUS de acceso público y la disposición fiscal que formaliza la investigación preparatoria. Se aclara que no es obligatorio, señor magistrado, presentar medios probatorios de los elementos de la responsabilidad extracontractual en esta solicitud, pues no corresponde establecerlos y probarlos en esta etapa, por ser una etapa inicial y postulatoria, señor magistrado. Ser un acto meramente postulatorio, basado en los hechos recogidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, que por su naturaleza es variable y durante toda la investigación puede incorporarse nuevos hechos y delitos que van a influir en la responsabilidad civil. Eso está señalado por el principio de legalidad, por interpretación teleológica, por interpretación jurisprudencial y por interpretación doctrinal, sustentadas y fundamentadas en nuestra petición de actor civil, en nuestro escrito. También queremos resaltar, señor magistrado, la Sala Penal Especial en el expediente número 2-2019-8, ya ha señalado, está en acceso a información pública, la prueba documental a la que se refiere el literal D del inciso 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal es la destinada a la acreditación de la legitimidad para ejercer la representación del agraviado. Y 2, la pretensión indemnizatoria en la investigación preparatoria debe considerarse como postulatoria, por tanto de carácter provisional, mas no definitiva. En tal sentido, señor magistrado, esta Procuraduría Pública hemos cumplido con los requisitos del artículo número 100 y solicito se declare fundada nuestro pedido de constitución en actor civil. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Santiago. Doctora Vilcatoma, ¿tiene el uso de la palabra? Muchas gracias, señor juez supremo. Por el mismo tiempo oposición. que le he concedido a la defensa. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos fue, por favor, para tenerlo claro? Pidió 15, pero ha utilizado casi 18, 20 casi. Tiene 20 minutos. Conforme, señor juez supremo. Esta defensa técnica se opone a la constitución en actor civil planteada por el señor representante de la Procuraduría al no cumplir los requisitos establecidos para tal efecto. Si bien es cierto, la pretensión planteada por la Procuraduría tiene como requisito realizar un relato circunstanciado del delito y su agravio,
y la exposición de las razones que justifican su pretensión. Hemos oído, señor Juez Supremo, que el señor representante de la Procuraduría se ha remitido a la formalización de investigación preparatoria que recoge la denuncia aprobada por el Congreso de la República en relación a los hechos imputados contra la señora María Cordero Ollantay, pero también ha hecho alusión a un procedimiento de ética parlamentaria que no guarda relación con esta investigación penal, porque lo que concretamente tenemos aquí es una denuncia constitucional, ¿no?, por delitos que siguió un trámite en el Congreso y fue aprobada, y en otra comisión se llevó a cabo con otros objetivos una investigación a cargo de la Comisión de Ética, que también por parte de la señora Cordero Ollantay está siendo cuestionada en el ámbito constitucional. Entonces, en relación a los hechos que imputa, a la relación de hechos circunstanciados que nos ha venido a exponer, debemos remitirnos necesariamente, señor Juez Supremo, a la formalización de investigación preparatoria, que es la que nos da el marco legal para poder encontrarnos en esta etapa. Y ahí encontramos nosotros una grave incongruencia que debe tomarse en cuenta para que se declare infundada esta pretensión del actor civil, porque no ha cumplido en su requerimiento en puntualizar este hecho que sí afecta a su pretensión y en todo caso lo vuelva a formular con las debidas correcciones que se requieren. Como lo hemos podido escuchar al señor procurador, señor Juez Supremo, él indica que el hecho concreto que se le imputa a la señora María Cordero Ollantay y se remite a la formalización de investigación preparatoria es el término conminar, obligar a la persona del señor Cabrejo Vela para imputarle el delito de concusión. Sin embargo, cuando ya nosotros nos encontramos en esta nueva situación jurídica, tengo que aludirla porque esa es la nueva situación que enfrentamos nosotros, es que en el momento en el que el Ministerio Público requiere a la Fiscalía competente y al Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de un proceso que venían llevando a cabo contra el señor Rafael Aurelio Cabrejo Vela, el señor Braden Alexander Paredes Caya, por otros delitos, esta relación de hechos circunstanciados ha cambiado y el procurador tenía el deber, antes de hacer su constitución de actor civil o en forma posterior, hacer una precisión, pedirle la precisión al señor representante del Ministerio Público y poder en esta audiencia ya ofrecerle una relación circunstanciada de los hechos, pero que sea acorde a la realidad. Mire, señor Juez Supremo, el primer problema que estamos afrontando y por el cual debe ser desestimado este pedido de constitución de actor civil, porque el procurador no lo ha contemplado, tampoco ha pedido una subsanación, una integración ante el Ministerio Público, es que, por un lado, esta imputación comprendida en la formalización usa el término conminar, obligar, pero ahora que se ha acumulado esta nueva investigación a este expediente número 12, a la carpeta fiscal número 12, resulta que los hechos que se imputan al señor Rafael Aurelio Cabejos Vela es haber prometido, haber ofrecido, ¿no?, un donativo económico a favor de la congresista por los mismos hechos que en este proceso se les indica lo obligó a entregar su dinero. Entonces, esta situación tenía que haber sido abordada por el señor procurador y esclarecerlo aquí, o en todo caso acudir al señor representante del Ministerio Público, porque ahora sí encontramos una grave contradicción. Sobre el mismo hecho, señor juez, en la denuncia primigenia aprobada por el Congreso usamos el término conminar. La congresista, se dice, según el Ministerio Público, obligó. Y ahora cuando traen esta investigación donde el señor Rafael Aurelio Cabrejos Vela está siendo imputado, ¿no?, por la comisión de delitos, ¿no?, contra la administración pública como cohecho pasivo impropio, como cómplice primario, ¿no?, ese mismo hecho se le imputa de manera inversa. Aquí él ofreció, él prometió, y de esa forma es que se le está comprendiendo como imputado. Ahora ya esa investigación, a raíz de la acumulación, ya está comprendida en este proceso y en la carpeta fiscal principal. Entonces aquí nosotros necesitamos que tanto el procurador como el señor representante del Ministerio Público nos indiquen finalmente cómo va a quedar la imputación para que pueda el señor procurador hacer una relación circunstanciada como requisito para pedir la constitución de actor civil. Porque aquí sí tenemos una contradicción que necesitamos sea abordada antes de seguir avanzando o simplemente de aprobar una constitución de actor civil de manera formal con este tipo de problemas que podrían constituir nulidades a futuro. A continuación, señor
juez supremo, esta defensa técnica en el desarrollo de esta investigación ha ido recabando información, documentación por parte del Congreso, y resulta que el señor representante del Ministerio Público, o perdón, el señor fiscal de la Nación en su momento, al recibir por parte del Congreso la aprobación por parte del Pleno de esta denuncia constitucional contra la señora María Cordero Yontay, ha cumplido con formalizar su investigación preparatoria. Y hoy nos encontramos en esta etapa. Pero en forma posterior, señor juez, ha ocurrido un hecho que cambia todo el panorama y que da lugar a que esta defensa en el cuaderno principal va a plantear una nulidad de todo lo actuado y también, estando que ya nos encontramos con esta audiencia, lo tiene que decir porque el procurador debió advertirlo antes de pedir su constitución de actor civil para que el Ministerio Público también le pueda brindar una respuesta sobre el siguiente problema concreto, que sería una causal de nulidad de todo lo actuado, señor juez supremo. Después de la formalización, ya cuando estamos tramitando esta investigación, el Congreso de la República se ha reunido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y con fecha 18 de junio del año 2024, señor juez supremo, han aprobado la denuncia constitucional 421. Esta denuncia constitucional que versa sobre estos mismos hechos, ¿no? Aparte de lo que el Congreso venía tramitando, la denuncia constitucional a mérito de la congresista Marta Moyano, la señora fiscal de la Nación en su momento, Patricia Benavides, ingresa una denuncia constitucional, la número 421, el 9 de noviembre del año 2023, por estos mismos hechos. Y adjunta a su formalización de investigación preparatoria, señor juez supremo, una lista de más de 30 elementos de convicción. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y esta defensa técnica, después de hacer un largo estudio y una verificación de documentos, ha llegado a esta conclusión. La subcomisión de acusaciones constitucionales que venía tramitando la denuncia de la congresista Marta Moyano, ¿no? Que fue previa a esta segunda denuncia que en el mes de noviembre interpone por los mismos hechos la señora fiscal de la Nación, esta denuncia constitucional había sido admitida en el Congreso de la República de acuerdo a los hechos y a un audio que había presentado el programa en un noticiero en Latina. Entonces la congresista Marta Moyano acude, en abril hace su denuncia, la subcomisión hace su formulación de hechos y un informe de admisibilidad y lo aprueban. Nombran como congresista delegada a la congresista Susel Paredes y ella empieza a hacer su trabajo de investigación, lo que propiamente consistió en invitar a la comisión a una serie de testigos, trabajadores y a copiar cierta información que para ese momento era, digamos, débil de lo que tenía que finalmente mostrar. ¿Y qué problema ha ocurrido, señor juez supremo, a raíz de la actuación del Congreso posterior a lo que se está tramitando, teniendo pleno conocimiento que esta denuncia ya se encuentra en trámite? Cuando la señora fiscal de la Nación interpone esta denuncia ante el Congreso 421 el 9 de noviembre del año 2023, el Congreso o la congresista Susel Paredes y la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en aquel entonces, Lady Camones, cometen un craso error, señor juez, que atenta contra el debido proceso y el derecho a la defensa. Al enterarse de la noticia que la señora fiscal de la Nación había hecho llegar esta denuncia 421, le piden copia de toda la denuncia y de los elementos de convicción que se adjuntaban. No solo quedó ahí, sino que el error continúa. Esta denuncia constitucional les es remitida mediante oficio, incluso un representante del Congreso va y recibe en otro juego también la información ante la Fiscalía de la Nación. Y el error que comete la señora congresista Susel Paredes es que recoge los más de 30 elementos de convicción de la denuncia 424 que había ingresado el 9 de noviembre del año 2023, solo los elementos de convicción de la denuncia 421, señor juez supremo, y lo incorpora al informe final y lo someten a votación. Es decir, aquello que no fue objeto de la investigación del caso de la señora Susel Paredes, aquello que ella no conoció, no tramitó, ¿no? Lo recoge de una denuncia, pero tampoco es que recoja denuncia y elementos, no. Únicamente recoge los elementos de convicción que la señora fiscal Patricia Benavides había llevado a cabo en la Fiscalía de la Nación y los incorpora, señor juez supremo.
ese atentado contra el debido proceso, ¿no?, de incorporar solo elementos de convicción de una segunda denuncia constitucional por los mismos hechos, hiere de nulidad todo lo que ha ocurrido en forma posterior. Porque el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que da lugar a este proceso es aprobado recogiendo elementos de convicción de la denuncia 424 de la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en aquel entonces. Entonces, esos mismos congresistas, bueno, lo aprueban, llega al Congreso y con ese craso error, señor juez, aprueba el Congreso de la República esa denuncia constitucional y se lo remite al fiscal de la Nación. El señor fiscal de la Nación en su momento, entiendo, porque solamente le mandan informes, no lo ha advertido, señor juez supremo, porque esto tenía que dar lugar a una nulidad y que tenía que retrotraerse hasta el momento en el que la señora Susel Paredes incorpora estos elementos de comisión. Los tenía que excluir. ¿Por qué? Porque a continuación venía la tramitación de esta misma denuncia con esos mismos elementos de convicción. Entonces, el señor fiscal de la Nación no lo ha advertido cuando ha formalizado la denuncia. A continuación, esta denuncia ha sido remitida al despacho del doctor, señor fiscal supremo, Alcides Chinchay, y que hoy lo representa el doctor Luis Felipe Zapata González, ¿no? Y estamos todos tramitando esta investigación. ¿Pero qué ha sucedido, señor juez? Al no haberse advertido, solamente se está tomando en la tramitación de este proceso el informe de la subcomisión, pero ese informe ha incorporado los más de 30 elementos de convicción de una denuncia que solamente había ingresado y no había sido siquiera tramitada. El día 6 de junio, señor juez supremo, los mismos congresistas que han cometido este craso error, 18 de junio del año 2024, señor juez, han sometido a votación un informe de calificación de la denuncia 421, esta a la que le estoy refiriendo, del 9 de noviembre del año 2023. Pero esta denuncia de la señora fiscal de la Nación, admitiendo, ¿no?, sus elementos de convicción anexos, que son en más de un número de 30. Es decir, mientras aquí ya nos encontramos bajo esa circunstancia jurídica de tener los elementos de convicción admitidos en la denuncia constitucional, porque el marco para nosotros es el informe de la subcomisión que es aprobado en el Congreso, eso mismo, los mismos congresistas, señor juez, atentando contra el debido proceso, el derecho a la defensa y la legalidad, lo han vuelto a aprobar. Ha sido admitido a trámite esta denuncia por los mismos hechos interpuesto por la señora fiscal de la Nación y recogiendo nuevamente los elementos de convicción, de forma tal que en este momento ya tenemos un grave problema contra la señora Cordero Yontay porque este informe de calificación ha sido aprobado por los mismos congresistas. O sea, sabían que en el primer informe que nos trae aquí ya habían admitido, habían incorporado los más de 30 elementos de convicción y vuelven a analizar la misma denuncia y vuelven a admitir los mismos elementos de convicción para un trámite que tiene una consecuencia legal, señor juez, que no va solamente al nebis in idem, es decir, que vuelvan a aprobar una nueva denuncia por los mismos hechos. Eso no es lo más grave. Lo grave es que han recogido nuevamente estos más de 30 elementos de convicción. Este informe de calificación fue admitido el día 18 de junio del año 2024. Entonces, lógicamente, señor juez, esto trae consecuencias jurídicas para la tramitación de este proceso, que la Procuraduría debía advertir, porque estos mismos documentos que tengo yo los tiene acceso la Procuraduría y tenía que haber pedido una aclaración. ¿Cómo va a quedar en este proceso esos más de 30 elementos de convicción que la congresista Susel Paredes erróneamente ha incorporado a esta tramitación? En ese sentido, señor juez supremo, por este extremo que la defensa técnica recién ha obtenido la documentación también por parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, va a plantear en el cuaderno que corresponda a la nulidad respectiva a efectos de que todo se retrotraiga hasta ese momento en el que la congresista Susel Paredes incorpora a este caso los elementos de convicción de la denuncia de la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Para qué? Para que siga el curso normal de lo que ella investigó, hagan su informe, lo aprueben y hagan lo que corresponda y se llegue hasta donde se tenga que llegar. Porque incluso esta situación no va a ser ni siquiera superada, señor juez, con una tutela. Nosotros analizábamos y decíamos, bueno, pidamos en todo caso que se extraigan esos elementos de convicción a través de una tutela, pero no se puede porque eso fue objeto de aprobación del Congreso de la República por la subcomisión y luego por el Congreso.
O sea, no hay otro camino más que la nulidad. Sin embargo, esto tendrá que seguir su trámite y tendrá que seguir, tendremos que obtener una respuesta y también haremos valer, digamos, nuestros Disculpe que la derechos. interrumpa, doctora, disculpe que la interrumpa. De lo que he entendido es que estaría haciéndose otra acusación constitucional por los mismos hechos. Por los mismos hechos, exactamente por los mismos hechos. Los mismos hechos, pero los elementos de esa denuncia Y esa constitucional. información que usted tiene la ha rescatado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Porque como en forma posterior han Porque aprobado no está en su oposición a la Constitución en actor civil, esos argumentos, pero supongo que es cosa nueva. Así es, porque la congresista nos indica y me dicen, tengo una nueva denuncia, defiéndanme. Hemos ido a recabar los documentos, hemos ido a verificar y hemos encontrado este punto, que tampoco habíamos advertido anteriormente, porque en la formalización textualmente los elementos no están, pero si uno se remite al informe de la subcomisión, que es lo que aprueba el Pleno, ese es el marco de la imputación que se tiene que seguir. ¿Usted tiene los documentos que acrediten lo que está mencionando, la investigación o la averiguación que usted ha hecho? Hemos hecho las averiguaciones en la subcomisión y en el Congreso de la República y hemos hecho nuestro pedido formal de copia certificada, lo cual no nos han enviado todavía, pero sí existe la documentación. Y todo está incluso grabado, señor juez, en un video del 18 de junio en el Congreso de la República donde aprueban esa denuncia. Para nosotros también ha sido el análisis posterior. No nos habíamos dado cuenta de esta situación. Claro, la congresista decía, ¿no? Pero a mí me están volviendo a hacer lo mismo, in vez sin idem, porque ya esos elementos han entrado a esta denuncia y no la entendíamos tampoco hasta que hemos tenido que acudir a una serie de documentos, llamar a los abogados anteriores para que nos expliquen qué es lo que había. Okay. Esto lo informamos ahora, pues, que usted lo tome. Claro, mientras no tengamos nosotros una, digamos, información, y la Fiscalía, porque eso tendría que venir de la Fiscalía, ¿no? Va a ser formal nuestro pedido, sino que en este momento, como uno de los requisitos de la Constitución en actor civil es la relación circunstanciada de los hechos que se remiten a la formalización, lo tengo que decir. Dejo constancia, yo solamente para que lo tome en cuenta. Eso es por un lado, señor juez, en relación a lo que es la imputación, el marco legal. Considero que es la consecuencia de un error incurrido en el Congreso, no en la etapa de tramitación penal. Ahora, en relación a la pretensión que hace el señor representante de la Procuraduría, él hace una pretensión resarcitoria de 200,000 soles, que ha disgregado 100,000 por el daño causado y 100,000 por el daño a la institución, el tema de imagen. Si bien es cierto, señor juez supremo, que la etapa en donde se va a probar, acreditar la existencia de este daño y donde esta defensa técnica va a tener la oportunidad, pues, de defenderse también con lo que corresponde, consideramos que el señor procurador no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100, exactamente en el numeral 2, literal D, cuando el Código Procesal Penal le exige para la presentación del pedido de constitución de actor civil la prueba documental que acredita su derecho. Como hemos podido ver y lo ha dicho el señor procurador en audiencia, lo único que nos presenta es su DNI y su resolución, señor juez. Consideramos que eso acredita su condición como procurador para pedir la constitución de actor civil, pero aquí a lo que se está refiriendo con la prueba documental en relación al derecho que está pidiendo, en este caso en el extremo resarcitorio, exige por parte de la Procuraduría que presente los medios de prueba documental que sustentan esto que ha sustentado hoy día de manera subjetiva totalmente. Afectaciones al decreto tal, afectaciones al artículo tal, afectaciones a la imagen, afectaciones incluso, señor juez, ha dicho a la marca país, que entiendo marca Perú, ¿verdad? Entonces, esta defensa técnica considera que debe ser rechazada este pedido de constitución actor civil a efectos de que la Procuraduría cumpla con presentar esta prueba documental, no para acreditar, señor juez, sino como requisito de presentación. Porque si nosotros nos estamos oponiendo, ¿frente a qué nos oponemos en esta audiencia? Si no tenemos, por ejemplo, lo que tendría que estar obligado a la Procuraduría a presentar, y para eso tienen los especialistas en la Procuraduría, porque este problema de justificar la reparación civil no es nueva. Tiene muchos años y se han desarrollado fórmulas, se han desarrollado estilos, se han desarrollado todo, pero lo que propiamente tiene que sustentar una pretensión resarcitoria es un peritaje. Un peritaje nos habló de marca país, ha traído para esta audiencia de presentación, porque todavía frente a esa presentación nosotros vamos a poder defendernos en la etapa correspondiente, pero para esta audiencia ha traído el peritaje que corresponde para decirnos cuánto en soles o en dólares es ese daño a la marca país, qué aspectos, qué parámetros se ha tomado en cuenta para la afectación.
En ese mismo sentido, cuando nos habla de la imagen como tal del aparato estatal, ¿no? Producto de este caso, ¿no? De la misma manera, en la Procuraduría se sustenta, señor juez, cada uno de los parámetros, los aspectos, ¿para qué? Para cuantificar. ¿Y cómo se cuantifica, señor juez? Con peritajes, que tenía que traer el procurador el día de hoy para decirle, por esto debe ser este monto y por este debe ser el monto, para que esta defensa técnica pueda también oponerse y tener datos objetivos. Porque el señor procurador, de todo lo que le ha sustentado en atención a jurisprudencia, le ha dado todas las razones para el aspecto de la, digamos, probanza, que es propia del juicio oral, o de la etapa intermedia. Cuando nos notifiquen, nosotros también vamos a poder presentar los medios de prueba. Pero antes de eso está esta audiencia, y en esta audiencia sí tenía que traer todos esos medios de prueba que acreditan este monto, que acreditan el daño. Porque si bien es cierto, por un lado, lo que se le garantiza como actor civil es su participación activa, ¿no? Por otro lado, también nos trae un monto resarcitorio. Y el señor procurador no puede simplemente sustentarse en jurisprudencia que está permitiendo que se tenga que probar, todavía ampliar, modificar en el estadio correspondiente, pretender que con eso que abdique al deber que tenía el día de hoy en su requerimiento de documentar aquello que pretende. Y documentarlo con qué objetivamente, con pericias que hacen. Hay expertos en el ámbito mediático, hay expertos en cada ámbito que te hacen la cuantificación. Entonces nosotros tenemos la posibilidad en esta audiencia de defendernos y de oponernos también objetivamente a lo que ha presentado. Entonces, esta petición de constitución de actor civil debe ser desestimada, señor juez, porque el procurador no ha cumplido con presentar ese medio de prueba documental para que esta defensa técnica se pueda defender, lo cual es totalmente distinto a la materia de probanza, que es lo que no estamos objetando ello. Eso será en forma posterior. También el señor procurador, el señor juez supremo, indica que esta situación todavía se va a ampliar, va a haber mayores imputaciones, se puede modificar, perfecto, pero hoy estamos en la circunstancia que nos estamos remitiendo a la formalización de investigación preparatoria, pero se proyecta el señor procurador a mayores ampliaciones. Esas ampliaciones en su momento tendrán que ser pues objeto también de pericias que amplíen esos montos. Considero, señor juez supremo, que si bien es cierto el Estado está representado por la Procuraduría y tiene todo el derecho de pedir una pretensión resarcitoria, es una obligación de aquel que plantea, que pide, ¿no? Presentar los documentos objetivos que le permitan a la defensa técnica defenderse y que le permitan finalmente hacer un cálculo real de la reparación civil. 100,000, ¿por qué? ¿Y por qué no 50,000? ¿Y por qué no 10,000? ¿Y por qué no 1,000,000? ¿Se ha dado cuenta, señor juez? Necesitamos tener un parámetro objetivo que nos permita defender. En ese sentido, solicitamos, señor juez, que se desestime este pedido de actor civil a efectos de que se pueda cumplir, por un lado, tener la claridad de lo que significa la imputación, el alcance mismo, ¿no? Sobre lo primero que nosotros hemos planteado. Hoy tenemos un problema que se traduce en una contradicción. La investigación original venida del Congreso usa el término conminar, obligar al señor Cabrejos Vela. La investigación que se ha acumulado lo trae al señor Cabrejos Vela como imputado por un delito, diciendo que él le ofreció a la congresista. Entonces, ahí hay una contraposición. Si le ofreció, queda de lado el término conminar. Porque por algo le están imputando un delito, que quiere decir que él fue y ofreció, según la imputación, ¿no? Porque todo en este momento es tentativo aún. En ese sentido, y lo que acabamos de sustentar en relación a que el señor procurador no ha cumplido con traerle a su despacho supremo los documentos de presentación que justifiquen precisamente ese monto resarcitorio que nos permita, señor juez, establecer el nexo causal entre el hecho, ¿no? Y el daño. No tenemos claridad de cuáles son los hechos, mucho menos vamos a tener claridad en qué consiste el daño, y mucho menos si no nos han traído los elementos objetivos de presentación, no de probanza. Si bien es cierto que hay documentos documentales, prueba documental, sí, pues todo lo que pruebe, ¿no? Lo que está pretendiendo, que en su momento será objeto de probanza ya en el juicio oral, luego que en la etapa intermedia también tengamos la oportunidad de presentar los medios de prueba que contradigan esa posición. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. ¿Tiene uso de palabra la Fiscalía? Gracias, señor magistrado. Muy brevemente, para el Ministerio Público, señor magistrado, el actor civil pues cumple con lo previsto en el artículo 100, 101 y 105 del Código Procesal Penal. Esto con respecto a los requisitos para constituirse en actor civil,
la oportunidad y las facultades del actor civil. Ahora, conforme su magistratura ha venido pronunciándose con respecto a este hecho que es materia de audiencia, ha señalado pues que la pretensión de carácter civil en un proceso penal, como estamos en esta etapa, pues, ¿no? Que en esta etapa de investigación preparatoria, pues debe estimarse como postulatoria inicial y, por lo tanto, de carácter provisional. Por ello, pues, concluimos pues que no es obligatorio que la Procuraduría General, pues, presente los elementos que acrediten la responsabilidad extracontractual, más aún que la investigación preparatoria, señor magistrado, no ha concluido. Será ya en la etapa correspondiente donde se presentarán los mismos. Eso es todo. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Magistrado, ¿me Doctor permite? Santiago tiene el uso de la palabra para su réplica. Sí, el primer punto que señaló es respecto al relato circunstanciado, señor magistrado. Respecto al relato circunstanciado, delito y su agravio, en el escrito postulatorio que hemos presentado, los hechos están basados sobre la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Es decir, señor magistrado, esta procuraduría se encuentra delimitada en los que son objetos de atribución por parte del Ministerio Público como director de la investigación, independientemente de la pretensión resarcitoria que formule la Procuraduría. Es decir, que dichos hechos no podrán ser variados por la Procuraduría General del Estado en su pedido de constitución en actor civil. Es decir, estamos delimitados por la formalización. Por otro lado, señor magistrado, señala su argumento que va a plantear una nulidad. Ese es en otro cuaderno, señor magistrado, en el presente cuaderno no es pertinente y el pedido de nulidad, eso se discutirá en otro cuaderno que así lo considere la abogada de la otra parte. Por otro lado, ya la Sala Penal Especial señaló en su expediente 2/2019 que el presunto incumplimiento del literal D del inciso 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal, referido a la prueba documental que deberá presentar el agraviado para constituirse como actor civil, no resulta atendible porque ya se ha fijado como criterio interpretativo que dicha prueba documental está destinada a la acreditación de la legitimidad para ejercer la representación del agraviado, con lo que ha cumplido la Procuraduría de presentar la resolución que lo designa. Señor magistrado, la prueba documental que el dispositivo legal exige a quien solicite concesión se refiere a la acreditación de la legitimidad para ejercer. Por otro lado, en nuestro escrito hemos señalado que es una etapa inicial y postulatoria, hacer un acto meramente postulatorio. Acreditar la reparación civil que se pretende, el artículo 350.1 señala que en la etapa intermedia, en la acusación será notificada y podemos ofrecer las pruebas para el juicio, objetar la reparación civil y para la cual se ofrecerán los medios de prueba. No es en esta etapa intermedia, señor magistrado, sino en la siguiente etapa que es, en la siguiente etapa se podrá acreditar la reparación civil que se pretende. Igualmente, señor magistrado, en el expediente 26-2023-1, investigada Zoraida Ábalos Rivera, también su despacho, Juzgado Supremo de Investigación, ha resuelto una oposición de constitución de actor civil con los mismos criterios, en donde se le declaró infundada la oposición de la constitución de actor civil para que se ordene a la Procuraduría General del Estado que es tener como constituida como actor civil en la investigación civil contra Zoraida Ábalos Rivera. En tal sentido, señor magistrado, hemos cumplido con los requisitos señalados en el artículo 100 del Código Procesal Penal y solicito se declare fundada nuestro pedido de constitución en actor civil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, doctor, ahorita le doy el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra para concluir. Doctora Vilca Toma. Muchas gracias, señor juez supremo. Quisiera, en relación a lo indicado por el señor procurador, decir lo siguiente. El artículo 100, señor
Juez Supremo, en los requisitos para la constitución de actor civil, ha previsto dos incisos, 1 y 2. En el numeral 2 ha previsto en el literal A, ¿no?, que esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad, las generales de ley de la persona física o denominación de la persona jurídica, generales de ley y de su representante legal. Este inciso es el que está destinado a acreditar, ¿no?, la representación. Cosa distinta en relación al objeto que persigue una constitución de un actor civil, está previsto el literal D, la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que necesariamente la Procuraduría cumpla, señor juez, para presentar un pedido, ¿no?, con presentar estos documentos que justifiquen, porque todavía no estamos en etapa de probanza para acreditar, que justifiquen un monto concreto que está planteando. Dice el señor procurador que la etapa respectiva es la etapa intermedia. La etapa intermedia, señor juez supremo, está destinada, una vez notificados con la acusación y presentar las absoluciones, ¿no?, a presentar todos los medios de prueba en relación también a lo que significa la reparación civil o la pretensión resarcitoria. Es en la etapa de investigación preparatoria también donde esta defensa técnica puede pedir al Ministerio Público la realización de actos de investigación para obtener elementos de descargo, no solamente frente a la imputación, sino también frente a la reparación que está planteando el señor procurador. Entonces, la etapa intermedia, señor juez, ya es la presentación de aquello que va a entrar a juicio. Ahora estamos en una audiencia de constitución de actor civil donde tenía, si pretende un monto resarcitorio y está planteando una suma concreta, la defensa técnica requiere que la Procuraduría presente esos documentos. Y existen, señor juez supremo, en la Procuraduría hay todo tipo de peritos, hay todo tipo de especialistas. Es decir, una omisión no puede afectar el derecho a la defensa de la parte investigada. Tienen la obligación de presentar lo que justifica el monto que están planteando desde la misma Procuraduría. En ese sentido, solicitamos que se declare que se desestime esta pretensión por parte de la Procuraduría. Y otro punto más, nada más, señor juez, para informar. Solo estoy tratando de informar la situación que tenemos para que se tenga en cuenta desde qué momento lo estamos invocando. En este proceso, señor juez, en relación a los hechos circunstanciados que el señor procurador dice, se remite a lo que formaliza la Fiscalía. Es cierto, el señor representante del Ministerio Público tiene su deber de persecutor del delito y tiene sus funciones y lo ha materializado en la formalización, pero la Procuraduría también tiene sus funciones. La Procuraduría no solamente está para seguir lo que se dictamina, la Procuraduría también puede con escritos representar al Estado y hacer llegar, analizar lo que está sucediendo y hacerle llegar al fiscal todo aquello que pueda garantizarle a la Procuraduría una futura sentencia y por ende el cobro de una reparación civil. Entonces, la participación de un procurador no solamente es figurativa, solo por el extremo de la reparación civil, sino que si se prueba el delito y que puede coadyuvar también en el desarrollo, habrá una reparación civil. Entonces, en ese sentido, el señor procurador tenía la obligación, la misma que tengo yo frente al Ministerio Público, a haber identificado este tipo de situaciones que estamos dando. Y para este caso, señor juez supremo, para que tenga la validez que corresponde, todo aquello que tenga relación a la denuncia interpuesta por la señora fiscal de la Nación el 9 de noviembre debe ser retirado, excluido a través de una nulidad o como corresponda. ¿Por qué? Porque adicionalmente, señor juez supremo, respecto a esa denuncia constitucional, hay información que ha revelado el señor Jaime Villanueva en que esta denuncia fue hecha bajo la Comisión de Ilícitos Penales por parte de la señora fiscal de la Nación en su momento, que ha dado lugar en aquel momento también. La señora Cordero Ollantay ha denunciado a la señora Patricia Benavides, ha pedido la nulidad de la denuncia constitucional al señor fiscal de la Nación ya interino en forma posterior al que se nombró a su salida. Entonces, hay una serie de situaciones que todavía se tienen que determinar en su vía, en su tramitación. Pero el hecho de haber incorporado esos más de 30 elementos de convicción de esa denuncia cuestionada a este proceso que nada tiene que ver, ni tendría que ver, porque, bueno, puede ser el mismo hecho, pero son investigaciones, una llevada por la Fiscalía de la Nación y otra por la subcomisión, que siguió su trámite, y eso es lo que nos tiene que comprender a todos aquí. No debe haber absolutamente nada que haya sido presentado por la señora fiscal de la Nación en forma posterior, porque lo está contaminando, lo está hiriendo de nulidad, y a nosotros definitivamente nos causa una mayor lesión. ¿Por qué? Porque hay pedidos de nulidad respecto a esa denuncia.
por las razones que hemos justificado. Hay denuncias penales, hay quejas interpuestas. Entonces, no puede haber nada de esa denuncia incorporada a raíz del error que cometió la señora Susel Paredes. Solamente lo hacemos para informar que esta tramitación requiere que no se recoja nada de esa otra denuncia, señor Juez Supremo. Muchas gracias. Gracias. Señor fiscal, ¿algo más para concluir? Nada más, señor magistrado. Gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Procuraduría, quien solicita constituirse en actor civil, los de la Fiscalía y de la defensa de la señora Cordero Jontay, se pedirá la resolución y se comunicará a sus casillas electrónicas correspondientes. Siendo las 11:19, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias. Gracias, señor representante.